Cordial saludo para todos los estudiantes. Por medio de este video me permito presentarles la temática que estaremos abordando en esta segunda parte del tercer periodo académico. El desempeño que se estará tratando es: analiza la fundamentación teórica tenida en cuenta para clasificar a los seres vivos y el papel que desempeñan en el planeta Tierra. De igual forma, los materiales que se requieren para desarrollar esta guía de trabajo, pues por supuesto esta guía que ustedes reciben en formato digital, cartuchera y el diario de campo. Dicho lo anterior, entonces, la temática gira alrededor de la clasificación de los seres vivos. Pero para poder comprender esta temática tan interesante, vamos a iniciar con lo básico, ¿cierto? Yo les voy a colocar un ejemplo. Imagínense que nosotros necesitamos comprar, ¿qué será? Un jabón para lavar ropa. Ustedes saben que en el mercado hay variedad de productos de este tipo, ¿cierto? Y de diferentes marcas, de diferentes colores, de diferentes aromas, de diferentes texturas. Entonces, imagínate que tú vas al supermercado y en este supermercado hay un solo enredo, es decir, todos los productos están mezclados entre sí, los jabones están mezclados con la sección de gelatinas, están también mezclados con la sección de frutas, con la sección de lácteos, con la sección de productos de uso personal. Sería un total caos y nosotros quizás saldríamos de ese supermercado estresados y sin el producto que nosotros estábamos pues interesados en adquirir, ¿cierto? Entonces fíjate, tú cuando vas al supermercado, tú observas que hay secciones, ¿verdad? Aquí está la sección de jabones para lavar ropa, acá está la sección de productos de aseo personal, acá está la sección de lácteos, aquí está la sección de electrodomésticos, etcétera. O sea, tú visualmente te ubicas, ¿verdad? Si tú, por ejemplo, vas a buscar un abanico, tú no vas a dirigirte a la sección de lácteos, sino que te vas a dirigir a la sección de electrodomésticos, ¿verdad? Y allí te es fácil encontrar el producto que tú deseas. Entonces les estoy citando este ejemplo, muchachos, para que puedan ir comprendiendo la importancia del proceso de clasificación. Nosotros a diario estamos clasificando, ¿oyeron? Clasificamos, por ejemplo, nuestra ropa. Si somos organizados, ¿verdad? Nosotros la tenemos clasificada. La ropa interior va en su lugar, la ropa de estar en casa está en su lugar y de pronto la ropa para salir a eventos también la tenemos en su respectivo lugar. Fíjense ustedes que la clasificación la estamos usando a diario en absolutamente todo. Cuando nosotros estábamos en clases presenciales, a ustedes se les entregó un horario, ¿verdad? Fíjense que de lunes a viernes tienen veían pues unas asignaturas en particular. Por ejemplo, el día lunes veías estas, el día martes veías estas otras y así sucesivamente hasta el viernes. Ese horario es un ejemplo también de clasificación. Imagínense que no existiera esa clasificación teniendo en cuenta el horario, entonces eso sería un solo despelote, ¿verdad? Y entonces los profesores entraríamos en conflicto, porque si yo, por ejemplo, me había preparado para dar clase con ustedes, pero también el profesor de matemáticas, también el profesor de sociales, entonces ahí viene el caos. Entonces fíjense lo importante que es clasificar, muchachos, ¿oyeron? Vámonos a una biblioteca. Si tú, por ejemplo, vas a buscar un libro de historia, tú en la biblioteca encuentras la sección de historia, encuentras la sección de matemáticas, la sección de ciencias naturales, etc. Imagínate donde esos libros no estuviesen clasificados u organizados. Pasaría lo mismo que sucede cuando les cité el ejemplo de ir al supermercado, saldríamos estresados y sin el libro que a nosotros nos interesaría buscar. Entonces fíjense lo importante que es este proceso de clasificación. Entonces, muchachos, la primera actividad con la que vamos a arrancar es con una tabla secuya. Ya ustedes saben que es una tabla secuya. Esta tabla, muchachos, permite que ustedes manifiesten cuál es ese saber, cuál es el conocimiento que tú tienes respecto a un tema en particular. Fíjate que en esta tabla secuya tiene 3 columnas: lo que sé, lo que quiero saber y lo que aprendí. Fíjense que aquí les están brindando preguntas orientadoras en la columna lo que quiero saber.
Fíjense que aquí tienen esas preguntas orientadoras. Entonces, por ejemplo, la primera, ¿cuál es la unidad básica de los seres vivos? ¿Cuál crees tú que es esa unidad básica de los seres vivos? ¿Qué es lo que tú sabes al respecto? Tu respuesta la vas a escribir en esta sección. Lo mismo para el siguiente interrogante, ¿cuáles son las características de los seres vivos? Lo que tú consideres, lo que tú sepas, lo vas a escribir aquí y así sucesivamente hasta abordar cada una de estas preguntas. La columna, lo que aprendí, la vas a dejar quieta por el momento y la vas a completar al finalizar esta sección de la guía de trabajo. Dicho lo anterior, procedemos entonces a irnos a la actividad 2. En la actividad 2 le piden a ustedes que digan si las siguientes enunciados o afirmaciones son verdaderas o falsas. Por ejemplo, la primera, un ecosistema es la interacción de las diferentes poblaciones, seres vivos, de una comunidad entre sí y con el entorno físico, el suelo, la atmósfera, la luz, la temperatura, entre otros. Si tú consideras que esto es falso, colocas una F. Si consideras que es verdadero, colocas una V. Y de esa forma vas a leer cada uno de estos enunciados y vas a dar su respectiva respuesta, sea verdadera o sea falsa. Listo. Antes de continuar, entonces, les voy a presentar un video que va directamente relacionada con esta temática. Hoy resolveremos la siguiente pregunta. ¿Qué tienen en común todos los organismos que viven en los diferentes ecosistemas? Como hemos visto, los seres vivos están organizados para sobrevivir donde habitan. Sabemos que cada tipo de organismo se relaciona con su ambiente para conseguir todo lo que necesita en el ecosistema. Recordemos que un ecosistema es un nivel de organización de la materia que relaciona lo vivo con lo no vivo y se define como la unidad natural formada por las interacciones de los factores bióticos con los factores abióticos. En otras palabras, un ecosistema es una organización formada por seres vivos que se relacionan entre sí viviendo en un lugar específico con condiciones ambientales determinadas. En los ecosistemas, los seres vivos encuentran nutrientes, energía, oxígeno, carbono, agua y demás sustancias necesarias para seguir adelante con los procesos de vida, así como el de crecer y reproducirse. Dichos ecosistemas tienen varias comunidades, que son el conjunto de poblaciones o especies que habitan en un mismo lugar e interactúan entre sí. Por ejemplo, la comunidad de la Ensenada de Utría está conformada por todas las especies de plantas, animales, hongos y bacterias que allí habitan. Esta comunidad, a su vez, está formada por poblaciones, es decir, que son el conjunto de individuos de la misma especie que habitan en una misma zona. Los jaguares que viven en la Ensenada de Utría, los mangles rojos del Pacífico y los delfines de Nuquí son poblaciones que deben conseguir alimento y refugio para cubrir cada una de sus necesidades, y ellas son un conjunto de poblaciones. A su vez, cada uno de esos individuos que forman parte de dichas poblaciones tienen las mismas necesidades de comida o nutrientes, de energía, de oxígeno y carbono. Pero seguro se preguntarán cómo y dónde utilizan los seres vivos esta energía, nutrientes y demás sustancias indispensables para vivir. Pues les digo. En la célula. La célula es el nivel de organización más pequeño de todos los organismos que existen en el planeta. Hoy sabemos que es la unidad mínima anatómica, funcional y genética de los seres vivos, capaz de funcionar independientemente como entidad unicelular o bien formar parte de una organización mayor, como un organismo pluricelular, constituida por 3 elementos básicos: membrana plasmática, citoplasma y material genético o ADN. Les explico más fácil. Cada individuo funciona gracias a la actividad de diversos sistemas. Si no fuera por la célula, nada andaría bien dentro de cada ser vivo. Es prácticamente la primera piedra que se debe poner para formar la estructura de una casa. Es la unidad básica de organismos capaz de cumplir todas las funciones necesarias para el diario vivir, como por ejemplo, crecer, reproducirse, metabolizar, responder a estímulos y diferenciarse. Esta estructura es muy pequeña, invisible al ojo humano. Por esta razón, para poder verla necesitamos microscopios. A pesar de ser tan pequeña,
posee la habilidad de trabajar independientemente. Todos los organismos vivos están formados por células, como ya lo dijimos. Ninguno es un ser vivo si no tiene al menos una. Algunos organismos microscópicos, como las bacterias y los protozoos, son unicelulares, es decir, que tienen una sola célula. Mientras que nosotros, los animales y las plantas, estamos formados por millones de células, llamados también pluricelulares, que están organizados en tejidos, órganos y sistemas. Les explico. El tejido es un conjunto de células especializadas que cumplen una misma función. Por ejemplo, el tejido epidérmico, o como la conocemos comúnmente, la piel, la cual sirve para proteger a los órganos. Los órganos son un grupo de células o tejidos. Por ejemplo, la hoja de las plantas es un órgano. Esta se encarga habitualmente de llevar a cabo la fotosíntesis, o por ejemplo también nuestro hígado, que entre otras cosas, este se encarga de eliminar de la sangre las sustancias tóxicas que entran en nuestro cuerpo. El sistema es un grupo de células, tejidos y órganos que están organizados para realizar una determinada función. Por ejemplo, el sistema vascular en las plantas superiores, que sirve para transportar los nutrientes o azúcares. O puede ser también nuestro sistema digestivo, que se encarga de la transformación de alimentos en sustancias más sencillas para que el cuerpo pueda aprovecharlas de mejor manera. Entonces, podemos concluir que lo que tenemos en común los seres humanos, la ballena jorobada, el mangle rojo, la tortuga carey, el chontaduro y todos los seres vivos que formamos parte de un ecosistema es que todos estamos organizados por células. Bueno, luego de ver este video, aquí les brindan una información bastante interesante y general que les va a permitir resolver tanto la actividad 2 de decir si es falso o verdadero, como de la actividad 3, que ahorita les voy a explicar. Esta actividad dice que teniendo en cuenta tus conocimientos, la información que te brindaron en el video y la información de esta gráfica que observas aquí, vas a copiar y vas a terminar esta tabla, ¿verdad?, en tu diario de campo. Luego vas a elaborar un dibujo según corresponda a la palabra clave de la columna de la izquierda. No debes olvidar que los dibujos que tú vas a elaborar deben de ser diferentes a los que se están presentando aquí en esta gráfica. Entonces, ¿cómo vas a hacer tú esta actividad? Bueno, lo primero que vas a hacer es que luego de toda la información que debes tener en cuenta, por ejemplo, tus conocimientos, la información que te dieron en el video y lo que te están indicando visualmente aquí en esta gráfica, tú vas a completar esta tabla. Por ejemplo, aquí te dan palabras claves, te dan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 palabras claves, iniciando con ecosistema. ¿Qué vas a hacer aquí donde dice ejemplo? Tú vas a contar, ¿verdad?, ¿qué se entiende por ecosistema? Por ejemplo, diferentes animales y plantas en un ambiente acuático o terrestre. Puede incluso ser un jardín, un océano, un río, el patio de la escuela, el patio de tu casa, el pital. Tú sabes que donde sacan el agua del pital, ¿verdad? Eso es una reserva forestal. Eso es un ecosistema. Entonces, de esa misma forma como tú mencionaste lo que puede definir lo que es un ecosistema, vas a hacer lo mismo con comunidad, población, individuo unicelular, individuo pluricelular, sistema, órgano, tejido y célula. Vas a dar una definición y sus respectivos ejemplos. ¿Listo? Eso es lo que tú vas a hacer aquí. Y luego de eso vas a hacer un dibujo. Vas a dibujar un ecosistema diferente a lo que te están mostrando acá. Vas a hacer un dibujo de comunidad diferente al que está aquí. También de población, de un individuo unicelular, pluricelular, sistema, órgano, tejido y célula. Una tarea bastante interesante, pero también muy fácil de hacer. Luego seguimos con la actividad 4. Dice que vas a leer el siguiente texto y vas a encontrar respuestas a las preguntas y actividades que te van a presentar a continuación. Te sugieren que subrayes
las ideas más importantes que te permitan conseguir el objetivo. ¿Cuál objetivo? De responder a esas preguntas que ahorita pues te voy a comentar. Entonces me voy a permitir leerte la información de la lectura 1. Dice, la vida presenta tanto unidad como diversidad. Miren qué título tan interesante. Si todos los seres vivos están formados por células, ¿por qué hay tanta variedad? La historia de la vida y de lo vivo se inició hace 3.8 miles de millones de años. La vida es la consecuencia de múltiples y antiguos eventos por los cuales la materia sin vida, es decir, los átomos y las moléculas, se organizaron para dar lugar a las primeras células vivas. La vida constituye una manera especial que tiene la naturaleza de captar, transformar y utilizar la energía y la materia para percibir y responder a las condiciones del ambiente. La vida es la capacidad de reproducirse y evolucionar, lo que significa simplemente que los rasgos que caracterizan a los individuos de una población pueden cambiar de una generación a la siguiente con base en las instrucciones contenidas en su ADN o material genético. Hasta la fecha, se han descubierto y nombrado casi 2 millones de especies de seres vivos, aunque todavía hay muchas por descubrir, ¿oyeron? Recientemente, en la zona del Chiribiquete, que queda en los llanos orientales, ¿verdad?, cerca de la Amazonía, allí están haciendo exploraciones donde están descubriendo nuevas especies, tanto animales como vegetales. Entonces les dejo la inquietud para aquel que quiera ampliar sobre este tema, pues puede consultar en páginas confiables en internet. Dada la diversidad tan amplia de la vida, es útil contar con un sistema de clasificación para agrupar los organismos según sus semejanzas. Durante siglos, los estudiosos han intentado comprender esa diversidad que provoca tanta confusión. Uno de ellos fue Carlos Linneo, quien promovió la clasificación que asigna un nombre compuesto por dos partes. ¿Listo? Entonces, la clasificación de Linneo es la que hoy en día se utiliza para darle lo que conocemos como nombre científico a los seres vivos. Por ejemplo, yo te puedo mencionar algunos nombres científicos de algunas plantas medicinales que estamos estudiando en el semillero de investigación. Por ejemplo, tenemos el quitadolor, ese es el nombre común. El nombre científico que se le asignó a partir de lo que Carlos Linneo propuso fue asignarle un género y una especie. El nombre científico del quitadolor es Lipia alba. Lo mismo te puedo decir de la venturosa, ¿verdad? Es una planta que comúnmente se le conoce con ese nombre. Su nombre científico es Lantana camara. Otra planta bastante conocida por todos, el orégano, ¿verdad? Su nombre científico, Origanum vulgare. Y así sucesivamente. Cada ser vivo tiene su nombre científico. Por ejemplo, nosotros los seres humanos, Homo sapiens. ¿Listo? De esta forma surge la taxonomía como la disciplina dedicada a la identificación y clasificación de los organismos vivos. Entonces aquí les presentan un gráfico, muchachos, ¿verdad?, donde les están indicando que, según esto, la máxima categoría de clasificación de los seres vivos es el reino. Después del reino, fíjense que el reino está representado por la esfera naranja grande. Después del reino viene esta otra esfera que es de pronto un color naranja más tenue y ese da a entender que es el filum o división. Dentro de este filum o división vamos a encontrar estas esferitas más pequeñas a las que denominamos clases. Dentro de estas clases, ¿verdad?, encontramos a lo que conocemos como orden, que vendrían siendo estas que les estoy señalando, orden. Dentro de estos órdenes encontramos a las familias, ¿sí? Por ejemplo, la familia de las moringáceas, familia de las euforbiáceas, etc. Y dentro de estas familias encontramos el género, ¿verdad?, que sería esta esfera más tenue, y esta gris, que sería la especie. Es decir, la taxonomía inicialmente propuso clasificar a los organismos teniendo en cuenta el reino, filum o división, clase, orden, familia, género y especie. Lo más específico que puede tener un ser vivo es la especie. ¿Listo?
Los taxónomos, científicos que estudian la taxonomía, y los biólogos asignan a cada especie de seres vivos un nombre binomial. Binomial fue lo que les expliqué sobre el género y la especie, es decir, que contiene dos partes o palabras. Por ejemplo, el nombre científico del tucán del Chocó es Ramphastos brevis, el del borojó es Borojoa patinoi y del perro doméstico es Canis lupus, ¿verdad? Estos son otros ejemplos, así como los que les mencioné de las plantas medicinales. La primera palabra corresponde al género, siempre la primera. En este caso, para el caso del tucán, el género es Ramphastos. Para el caso del borojó, el género es Borojoa. Para el caso del perro, el género es Canis. Ya la especie de cada uno de ellos es el último nombre, o la última palabra, perdón, que se incluye en este sistema binomial. Te dice que la primera palabra corresponde al género, mientras que la segunda es el epíteto particular, es decir, es la especie que está dentro del género. Las especies se agrupan en categorías cada vez más incluyentes. Entonces aquí tenemos género, familia, orden, clase, filum o división, reino y por último el dominio. Aquí no se incluyó el dominio. Actualmente el sistema de clasificación inicia con los dominios. Hay 3 dominios que ahorita les voy a explicar. Durante los últimos años se han reconocido 6 reinos. Fíjense que ustedes inicialmente se les había mencionado que habían 5 reinos en la naturaleza, ¿cierto? Reino animal, reino vegetal, reino de los hongos, reino de los protistas y reino de los móneras, ¿verdad? Entonces miren lo que dicen aquí. Durante los últimos años se han conocido 6 reinos. El reino arqueobacterias, eubacterias, protistas, hongos, también conocido como fungi, plantas y animales. Pero los avances de la ciencia, tanto en técnicas como herramientas de investigación a nivel molecular, indica que ahora los reinos deben organizarse en 3 categorías más altas, los denominados dominios. ¿Listo? Es decir, que actualmente el reino mónera desaparece en cierta forma y más bien aparece el reino arqueobacteria y eubacteria. Anteriormente, estos individuos se agrupaban en el reino de los móneras, pero ya con los avances en la ciencia y los estudios a nivel genético han permitido corroborar que se trata de organismos particulares. Entonces los 3 dominios son el dominio arquea, se lee así, se escribe archaea, pero se lee arquea, el dominio bacteria y el dominio eucaria. Los dominios arquea incluyen organismos que tienen una célula con una estructura sencilla, pero con un metabolismo complejo. Sus células no presentan un núcleo delimitado o envuelto por una membrana. Por eso son llamadas células procariotas. Pueden ser productores, consumidores, degradadores o descomponedores. De todos los grupos, estos son los que presentan mayor diversidad metabólica. Aquí les están describiendo el dominio arquea. Estos organismos viven en manantiales cálidos, lagos salinos y otros hábitats con condiciones difíciles, como las que prevalecían cuando las primeras células se originaron. De allí reciben el nombre de arquea o arqueobacterias, porque son seres vivos que habitan en lugares inhóspitos, en lugares en los que un ser vivo que conocemos o de los que hemos escuchado hablar comúnmente nunca podrían sobrevivir. Las bacterias, también llamadas eubacterias, son más comunes y están ampliamente distribuidas por todo el planeta. Su nombre significa bacterias verdaderas. Eubacteria significa bacterias verdaderas, de modo que son llamadas simplemente bacterias. Poseen células procariotas y son organismos descomponedores. Entre tanto, fíjense que aquí hablamos de los 2 dominios, del primero, del arquea y del dominio bacteria. Ahora vamos a hablar del dominio eucaria. Agrupa los reinos protista, hongo, planta y animal. Estos organismos presentan células eucariotas, es decir, células que van a tener un núcleo en donde se encuentra contenido el ADN. Son células más complejas en su estructura por tener membranas que forman pequeños organelos. Los protistas abarcan organismos unicelulares y multicelulares como por ejemplo las amebas y las algas,
Este grupo incluye organismos productores y descomponedores, en su mayoría microscópicos. El reino hongo o fungi está conformado por levaduras, mohos y hongos. Son seres vivos que no tienen tejidos, pero pueden contener muchas células, es decir, pueden ser multicelulares. Son degradadores o descomponedores o parásitos que se alimentan de diferentes maneras. Aquí les presentan un diagrama, ¿verdad?, donde les agrupan el dominio arquea, el dominio bacteria y el dominio eucaria. Fíjense ustedes que de los tres dominios, el que contiene mayor diversidad de organismos es el dominio eucaria, ¿cierto? Y aquí vemos, esto es un árbol filogenético que nos está indicando que los primeros seres vivos en aparecer fueron del tipo arquea y de tipo bacteria. Luego evolucionaron hasta dar origen a cada uno de los individuos que hacen parte de cada uno de los reinos. El reino de las plantas incluye todos los organismos multicelulares fotosintetizadores con células eucariotas. Fabrican su propio alimento por medio de la fotosíntesis, utilizando la energía solar y materia prima simple. Presentan tejidos y por lo tanto órganos para el transporte de agua y sustancias que se extienden a través de las raíces, tallos y hojas. Los animales son organismos multicelulares, poseen células eucariotas con tejidos y órganos que, por no ser fotosintetizadores, necesitan obtener su energía y nutrientes de otros organismos, es decir, que son heterótrofos. Heterótrofos significa que se alimentan de otros seres vivos, autótrofos que fabrican su propio alimento. Este grupo incluye los herbívoros, los carnívoros, los parásitos y los carroñeros. La mayoría puede desplazarse y ocupar diferentes hábitats gracias a su variedad de adaptaciones. Así, la vida presenta tanto unidad como diversidad. Entonces, nos damos cuenta que esta frase, la vida presenta tanto unidad, porque están formados por células, ¿cierto? Y a la vez por diversidad, porque cada una de estas células se especializaron en diferentes funciones y por esa razón de allí viene la gran diversidad de seres vivos. Aquí les dan la cita de donde fue tomada esta información. Listo, a partir de esa lectura entonces vamos a hacer lo siguiente. Dice que a partir de la información de la lectura vas a completar la siguiente tabla. A ver, ¿qué es lo que tú vas a hacer aquí en esta tabla? En esta tabla lo que tú vas a hacer es que te están dando los reinos. Reino arqueobacterias, reino eubacterias, reino protista, hongo, planta y animal. Entonces vas a decir aquí qué tipo de célula tiene cada uno de ellos. Por ejemplo, las arqueobacterias, según la lectura, son procariotas. Entonces tú escribes aquí procariotas. Aquí en el número de células te están preguntando si son unicelulares o pluricelulares o multicelulares. En el caso de las arqueobacterias son unicelulares. Tipo de nutrición, es decir, si ellas son autótrofas o heterótrofas. Las arqueobacterias son tanto autótrofas como heterótrofas. Nivel trófico, es decir, si son productores, descomponedores, consumidores, etc. Si son detritívoros, si son carroñeros, en fin. Entonces, en el caso de las arqueobacterias, el nivel trófico es, ellas son productoras, son descomponedoras y a su vez son consumidoras. Y tejidos diferenciados, pues no van a presentar tejidos diferenciados porque son unicelulares. ¿Listo? De esa misma forma vas a completar la información con las eubacterias, los protistas, los hongos, las plantas y los animales. Esta última columna que te mencionan acá te hablan del tamaño promedio celular. Obviamente que para el caso de los hongos, plantas y animales, el tamaño pues es mucho mayor al indicado aquí en esta parte. Luego de eso vas a hacer la actividad 6, dice que vas a marcar con una X la respuesta que vas a considerar correcta. Entonces dice, ¿en cuál reino incluiría un organismo terrestre multicelular que pueda hacer fotosíntesis? ¿En protista, hongo, planta, animal o arqueobacteria? Obviamente que la respuesta aquí es planta, ¿cierto? De esa forma tú vas a seleccionar la correcta en cada uno de estos enunciados. Y por último, vas a escribir una frase aquí en donde tú menciones la importancia de clasificar a los seres vivos. Y eso es todo lo que tiene que ver con esta parte de la guía de trabajo. Que tengan un excelente día.